por un asunto de una disposición, hoy es laborable el día 1 de mayo. Fue movido para el próximo lunes, día 5. De esa manera, la semana de trabajo va a comenzar el próximo martes. Pero bueno, ¿por qué el asunto del Día Internacional del Trabajo? El día 1 de mayo del 1886 en Chicago se dio un evento a propósito de la protesta de un grupo de trabajadores para que la jornada de trabajo fuera solamente de 8 horas. Eso generó un gran conflicto. Algunos trabajadores y guardias de seguridad de la empresa perdieron la vida. Trabajadores fueron condenados y en fin, la historia es altamente conocida. Pero a mí me gustaría en el día de hoy hacer una pequeña reflexión en lo que tiene que ver con los trabajadores, su desarrollo, su eficacia y el movimiento obrero en sentido general en República Dominicana. Hay algunas cuestionantes. ¿Cómo arranca el movimiento obrero en República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo? Porque la historia registra como un mártir de los trabajadores a Mauricio Báez, un dirigente obrero de la zona este del país, que incluso tuvo que salir al exilio y que el tentáculo de los esbirros de la tiranía logró alcanzarlo allá en Cuba y perdió la vida. Y bueno, después del ajusticiamiento de Trujillo, algunas organizaciones laborales comenzaron a hacer vida política, sobre todo de orientación social cristiana. Pero realmente el boom de las grandes centrales sindicales, los gremios de mayor relevancia, ¿cuándo se da y por qué? En el año 1965 se dio el evento de mayor importancia del siglo pasado. Es o fue la revuelta de abril, revuelta, revolución, como usted lo quiera llamar, pero era la lucha de amplios sectores militares y el pueblo dominicano que se sumó a la gesta, que pedía el retorno a la constitucionalidad del año 1963. El gobierno del PRD, que fue derrocado el día 25 de septiembre, precisamente del 1963. Ese evento armado, una vez concluido, dejó varias experiencias que el PRD emblemático y multitudinario, aprovechó y aplicó. La gerencia del PRD, con Juan Bosch a la cabeza, llegó a interpretar la necesidad de tener presencia en todos los frentes de masa. Entienda usted, organizaciones laborales, gremiales, amas de casa, qué sé yo, sectores religiosos, en fin, tener una presencia en cada espacio donde las ideas eran debatidas, como una forma de poder reclamar al gobierno de Joaquín Balaguer o a los gobiernos de Balaguer el espacio democrático
que entendía el PRD le correspondía. Sin ánimo de ser mezquino, hay que llegar a la conclusión que muchas conquistas democráticas y laborales hay que endosársela al PRD emblemático que se mantuvo después de la revuelta de abril del año 1965. En ese sentido, donde quiera que se dio la existencia de un gremio con incidencia a nivel nacional, estaba el PRD involucrado en las organizaciones choferiles, en las organizaciones artísticas, en los constructores, en las amas de casa, los clubes sociales, que incluso se hizo una asociación de clubes del Distrito Nacional. Bueno, el PRD, como partido de avanzada en sus orígenes, mantuvo un elemento de suma trascendencia que ahora muy pocos partidos tienen, y si lo tienen, funciona de manera burocrática o decorativa. Era lo que se llamaba el departamento sindical. Y recuerdo yo, siendo muy joven aún todavía, luchadores emblemáticos como Juan Pablo Gómez, por ejemplo, y su hermana Felipa Gómez. Recuerdo en el sector choferil al popular Maví. Todo iba muy bien y el movimiento obrero era prácticamente dirigido a más de un 70% por el PRD, incluyendo los trabajadores portuarios, Apoasi, el emblemático. Todo iba muy bien al punto que los gobiernos de Joaquín Balaguer, hablo en plural por el asunto de la reelección continua, Balaguer entendió que se hacía necesario crear un plan maestro para quitar fuerza al movimiento obrero que dirigía el PRD. Un movimiento obrero fuerte que en más de una ocasión le paralizó el país a Balaguer, le paralizó el tránsito a Balaguer, le paralizó el puerto a Balaguer, le paralizó las escuelas a Balaguer. Entonces, era necesario crear un paralelismo. Y para eso era necesario permear la conciencia de los trabajadores, creando instituciones amarillistas y paralelas que de alguna manera quitaban fuerza y presión a los gremios del PRD. Y por otro lado, Balaguer se encargó de llevar al seno del PRD, al seno del sector sindical, la cleptocracia. Entonces, los cleptócratas del sindicalismo del PRD prácticamente destruyeron el movimiento sindical para llegar a lo que en el día de hoy conocemos. ¿Qué conocemos? Una serie de entelequias sindicales dirigida por sindicaleros que en la mayoría ninguno trabaja. Usted lo lleva a un programa de radio o de televisión y le dice cuál es su área cognitiva, donde usted ejerció el trabajo cuando aún era potable para trabajar, y no le puede explicar nada, con excepción quizás de 2 o de 3. Entonces, esa claque que ha vivido como garrapata del Estado Dominicano, diciendo que hablan a nombre de los trabajadores cuando realmente se reúnen por la puerta de atrás con los empresarios
para negociar mamotretos que visten ellos muy bien. Algunos son hasta diputados y cobran en 20 oficinas del gobierno, tienen más de una jipeta y son gente que no van a donde se produce el sudor de los trabajadores, solamente van a hablar a nivel de los medios de prensa. Este 1 de mayo encuentra a una República Dominicana con trabajadores, pero no con obreros organizados. Hay que luchar por la concienciación del sector laboral a nivel general. Crear las condiciones para que el trabajador dominicano retome el papel que le corresponde en las relaciones de producción, que consiga la conciencia de trabajador, que se pueda desarrollar como clase, y para eso debe de tener conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de clase. ¿Quiénes son los responsables de la reorientación de la clase obrera para salir de los sindicaleros vividores que nunca han trabajado y cuyo trabajo es negociar las reivindicaciones de los trabajadores? Observen ustedes que en la época en que la izquierda revolucionaria tenía vigencia, recuerdo como ahora, que tuve la oportunidad de ver a Maximiliano Gómez, a Jorge Puello Soriano el Men, encabezando una movilización de trabajadores, dándole la vuelta a lo que era el estadio de la Normal, ahí en el perímetro del Liceo Juan Pablo Duarte, donde yo hice mi bachillerato. Los policías lanzando tiros y bombas, y esos representantes auténticos de la clase obrera marchando ahí. Eso era defender la clase, la gente que pensaba en función de los trabajadores. Barbarín Mojica, un ícono de la lucha laboral dominicana, que no se dio nunca a el oro corruptor del gobierno de Balaguer, y murió como vivió, pobre, en la miseria. Incluso le mataron el hijo. Le ofertaron una casa y dijo que no. Era uno de los pocos trabajadores dominicanos que iba a una pizarra que tenía Poasi cuando estaba ahí frente a la carreta, donde luego estaba el aplauso, entre el pantaloncito de la Vicente Noble y la Rafael Atoa, y él iba a ver si él estaba en turno, o sea, él trabajaba. Barbarín Mojica era un dirigente portuario que trabajaba. Ahora pregúntele usted a los dirigentes de Nuevo Cuño que viven viajando a territorio norteamericano, que viven haciendo cursos que dan entelequias internacionales para que ellos aprendan a dividir a la clase obrera y evitar el desarrollo de los trabajadores. ¿Dónde trabajan? En ningún lugar. Ahora, en honor a la verdad, hay que decir que hay un dirigente sindical de larga data que se llama Pedro Julio Alcántara, Pedro Julio Alcántara, secretario general de Fenticom, que él es maestro constructor y ha trabajado ejerciendo su profesión, ahora es diputado. Posiblemente Fenticom, que es una federación de gremios, sea la excepción dentro de la regla y tenga a alguien que trabaja o que trabajaba y que dirigía un sector de la clase obrera. Ahora, yo le pregunto a ustedes, en el sector choferil, por ejemplo, ¿hay sindicatos de trabajadores del volante? Yo creo que no. Hay empresas de transporte. Usted pudo ver en algún tramo de la vida
de los que dirigen las grandes compañías de transporte, que hoy se llaman sindicatos, detrás del volante de una guagua? Usted lo vio conduciendo, conchando. A esos que hoy van al Congreso a hablar pendejadas. Pero malos son los que votaron por ellos. Están ahí hablando disparates. Incluso mandando a callar a gente con más preparación que ellos. Ah, pero espérate, yo soy senador de la República. Otros aspiran a presidente de la República. Y por ahí las cosas. Pero bueno, pienso que un día los trabajadores dominicanos van a encontrar su propio yo. Se van a reencontrar con una dirigencia auténtica, que los partidos que se llaman ser progresistas van a activar de nuevo sus departamentos sindicales para dar formación desde el partido a la clase que más tarde o más temprano va a reemplazar a esta clase perversa que hoy se llaman dirigentes sindicales. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como Anoche Radio y Televisión.com, como Anoche Radio y Televisión.com.